Esta investigación, bueno, aprovecho de saludar a todos los expositores que componen esta mesa y los asistentes hoy. Eh, Como les decía, esta investigación se enmarca en el proyecto de tesis doctoral que estoy actualmente desarrollando en la Universidad de Tarapacá, que tiene que ver con los impactos y las interconexiones de la Primera Guerra Mundial con la región de Tacna y Arica, en el extremo norte de Chile, ¿no? Entonces, lo que quisiera compartir con ustedes hoy, en el marco de este workshop, es tratar de ver cómo este caso de Tacna de Arica, un caso de litigio diplomático que duró casi medio siglo entre Chile y Perú, tuvo interconexiones en cuanto a su parte de plebiscitario, interconexiones con los plebiscitos que se implementaron en Europa a raíz del final de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Primero quisiera empezar con algunos antecedentes para entender bien de qué se trata este asunto de Tacna Arica. Eh, es un problema que surge a raíz de la Guerra del Pacífico, que ocurrió al final del siglo XIX entre Chile, Perú y Bolivia, y cuya guerra fue ganada por Chile. Y en este marco, este país logró conquistar importantes territorios en el desierto de Atacama, ¿cierto? La provincia de Antofagasta, que era boliviana, la provincia de Tarapacá, rica en salitre, al igual que la de Antofagasta, y también los territorios de Tacna y Arica. Si bien los territorios de Tarapacá y Antofagasta fueron cedidos a Chile por Perú y Bolivia, eh, el caso de Tacna y Arica es un poco particular, ya que en el Trato de Paz firmado con Perú en 1883, el Tratado de Ancón, uno de sus artículos menciona que estos territorios de Tacna y Arica deberán ser sometidos a un plebiscito después de pasado el plazo de 10 años a partir de la firma de este tratado. Sin embargo, un punto muy importante que va a ser la raíz de este problema internacional es que en este tratado no se va a establecer el protocolo de realización de dicho plebiscito, lo que va a ser un motivo de desacuerdos importantes entre las cancillerías de Lima y Santiago durante muchísimos años. ¿No es cierto?, para la calidad de los votantes, ¿no es cierto?, en su edad, el sexo, eh, si incluyemos las mujeres, el tiempo de residencia en el territorio, quid de los indígenas de la zona, en fin, una serie de desacuerdos que nunca fueron resueltos durante las décadas en que duró este conflicto. Y en paralelo a estas tensiones diplomáticas, se va a implementar de parte del Estado chileno una política conocida como chinización, que consiste básicamente en una colonización de estos territorios mediante el favorecer una inmigración chilena en estos territorios, ¿no? Entonces, cuando surge la Primera Guerra Mundial, estamos en un escenario diplomático entre Chile y Perú muy, muy tenso. De hecho, las relaciones diplomáticas entre estos países están rotas al iniciar la Primera Guerra Mundial y no hay avances en las negociaciones sobre el posible plebiscito para los territorios de Tacna y Arica. ¿Cuál va a ser la actitud de estos países durante la Primera Guerra Mundial? Bueno, al igual que el resto del continente americano, van a mantenerse neutrales cuando va a estallar el conflicto en el suelo europeo. Sin embargo, van a haber percepciones distintas de esta neutralidad, de la actitud adoptada por estos países. Chile, por razones históricas, por razones también de migración, va a ser percibido como un país más germanófilo, eh, mientras que Perú va a adoptar una neutralidad considerada como más benevolente hacia las potencias aliadas, ¿no?, por una cercanía histórica más bien con Francia, por ejemplo, ¿no? Pero este escenario va a cambiar una vez que Estados Unidos entra en la guerra en 1917, porque ahí está la actitud de estos dos países frente al conflicto bélico va a cambiar. Eh, Perú, después del hundimiento de la barca Lorton y de una serie de reclamaciones diplomáticas, va a romper sus relaciones diplomáticas con Alemania en octubre de 1917, alimentando su cercanía con los aliados, mientras que Chile va a decidir mantener su posición de neutralidad hacia el final de la contienda, lo que obviamente va a alimentar el discurso
peruano, pero también de algunos diplomáticos e intelectuales franceses o ingleses, por ejemplo, considerando Chile como una potencia germanófila, ¿no? Lo que se puede discutir, pero no es el tema de esta exposición. Pero lo que debemos considerar es la importancia que van a otorgar tanto los diplomáticos y intelectuales chilenos como peruanos a la imagen internacional que dan sus países, porque ambos países saben que, dado el estado de pausa en el cual se encuentran las discusiones para el caso Tacna Arica, necesitan acercarse a las potencias vencedoras, necesitan del apoyo de estas grandes potencias para lograr reivindicar sus intereses sobre estos territorios en litigio, ¿no? Además, debemos considerar que nos encontramos con una serie de factores que van a suscitar, digamos, una visión muy esperanzadora, sobre todo por parte del Perú durante estos años. Me explico. Con el fin de la Primera Guerra Mundial, antes incluso del fin de la Primera Guerra Mundial, hay una gran influencia del pensamiento wilsoniano, que es bastante documentada, ¿no es cierto? Y Perú va a encontrar en particular en varios de los 14 puntos dictados por el presidente estadounidense argumentos acreditando su argumentación internacional, ¿no es cierto? La restitución de Alsacia-Lorena a Francia, por ejemplo, el principio de autodeterminación de los pueblos, el reajuste de fronteras de acuerdo al principio de nacionalidad, en fin, una serie de argumentos dictados por el presidente Wilson, en los cuales la diplomacia peruana va a tratar de apoyarse en los últimos meses de la Primera Guerra Mundial y en los años posteriores. Al mismo tiempo, ya se está creando las bases, elaborando las bases para la creación de la Sociedad de las Naciones, en los cuales también los diplomáticos peruanos van a encontrar esperanza para que esta futura instancia internacional pueda resolver y participar de la resolución de los litigios territoriales pendientes en el mundo, en particular el caso Tacna Arica. Y último elemento esperanzador para la diplomacia peruana durante estos años son obviamente los tratados de paz, en particular el de Versalles, que va a implementar una serie de plebiscitos para resolver asuntos territoriales, tanto en el Saar, en el Schleswig-Holstein, en las provincias belgas de Eupen y Melmedi, en fin, una serie de territorios alrededor de Europa que van a ver su soberanía definida a posteriori por referéndum y plebiscitos, ¿no? Es un contexto internacional en el cual la diplomacia peruana en particular va a tratar de aprovecharse, ya que están dadas las condiciones tanto políticas, jurídicas e internacionales para que se resuelva favorablemente para sus intereses el conflicto por Tacna Arica. Ahí está un poco el mapa de los territorios, en particular alemanes, que van a ser perdidos a raíz de los tratos de 1919, y de los cuales numerosos de ellos serán sujetos a plebiscitos, ¿no? En el oeste el Saar, el Alta Silesia en el este, por ejemplo, en fin. Entonces va a haber una activación de la diplomacia peruana muy, muy intensa, que va también a suscitar reacciones opuestas en Chile, que están conscientes de lo que está sucediendo, y a raíz de esto van a ocurrir numerosas manifestaciones y violencias nacionalistas, justamente al finalizar la Primera Guerra Mundial, al momento del armisticio, y va a ocurrir que ya las relaciones diplomáticas estaban rotas, pero también se va a proceder al retiro de los cónsules chilenos y peruanos de ambos países. Es decir, el diálogo ya era nulo, y ahora está en una fase absolutamente crítica. Incluso los diplomáticos franceses, por ejemplo, empezaron a temer de un posible estallido bélico en esta región del mundo. En estos momentos, justamente, lo que trata de hacer Perú es, como les dije, externalizar su conflicto con Chile en los distintos foros internacionales. Primero van a intentar, en su calidad de
por haber roto sus relaciones diplomáticas con Alemania, Perú va a tratar de imponer que se discute en las conferencias de paz el tema de la revisión del Tratado de Ancón, cosa que no van a aceptar los aliados. Y también Perú y también Bolivia, posteriormente en la Sociedad de las Naciones, van a insertar demandas ante la instancia internacional de Ginebra para que se resuelva o se revisen los tratados de paz heredados de la Guerra del Pacífico. De la misma manera, lo anterior fue sin éxito. Entonces, estamos cuando termina la Primera Guerra Mundial, entre los años, digamos, 1918 y 1921, estos 3-4 años, un momento un poco de efervescencia jurídica, intelectual, política, entre la diplomacia chilena y peruana, y también del lado europeo, ¿no? Cuando se van a empezar a hacer las discusiones de paz, debemos tener en cuenta de que el tema del Tacna Arica es el único plebiscito pendiente en el mundo. Es un antecedente totalmente negativo, porque es un plebiscito que, debido a sus falencias al momento de haber sido implementado en el Tratado de Ancón, ha derivado en un conflicto diplomático que ya lleva más de 3, casi 4 décadas en este momento, ¿no? Por lo tanto, los negociadores de los tratados de paz europeos van a ver en este plebiscito Tacna Arica un ejemplo de la necesidad que hay de definir precisos protocolos para estos plebiscitos que se quieren implementar, para justamente evitar las mismas desgracias que se están conociendo en América, ¿no? Del mismo modo, entonces vemos que los diplomáticos europeos miran el caso Tacna Arica. Obviamente los diplomáticos chilenos, peruanos, van a mirar cómo se van a implementar estos plebiscitos europeos para alimentar su reflexión sobre las modalidades del plebiscito Tacna Arica. Entonces, esto, por ejemplo, tanto Chile como Perú van a mandar representantes en Ginebra y en los distintos territorios para que vean cómo se implementan estos procesos de plebiscitos, numerosos informes, correspondencias. Por ejemplo, el ex gobernador del departamento de Arica, Luis Arteaga, que está en la imagen de arriba, va a escribir en 1923 un informe totalmente confidencial en el cual va a tratar de hacer una especie de recopilación de todos los antecedentes que traen los plebiscitos europeos, ¿no? Tanto en el Saar, Alta Silesia, Schleswig-Holstein, todos los plebiscitos europeos post Primera Guerra Mundial, para que la diplomacia chilena pueda, digamos, hacer una propuesta consistente para forzar la mano de Perú y hacer un plebiscito en Tacna Arica que le sea lo más favorable posible. ¿Cómo se va a traducir esto en términos más sencillos? A través de numerosos informes, correspondencias o memorándum, como es el de Luis Arteaga, los diplomáticos chilenos y peruanos, en esta ponencia me estoy centrando más bien en los diplomáticos chilenos, pero el proceso del lado peruano fue similar. Estos diplomáticos van a considerar los elementos precisos de los plebiscitos europeos para hacer propuestas de negociación con sus pares para el tema de Tacna Arica. Por ejemplo, cuando van a ver el tema del plebiscito del Saar, hay una particularidad que el plebiscito del Saar, al igual que Tacna Arica, trae un tiempo bastante largo para la realización del plebiscito. Para el caso del Tratado de Ancón estaban previstos 10 años, en el caso del Saar eran 15 años para implementar el plebiscito. Y en el caso del Saar va a haber una administración internacional en la zona, se van a considerar que los votantes deban ser mayores de 20 años y residentes en la zona durante la firma del Tratado de Versalles, es decir, un tiempo de residencia bastante largo. Para el caso del Schleswig-Holstein y de la Alta Silesia, se va a considerar la posibilidad
de un doble plebiscito o de una votación por cada ciudad o distrito. En estas provincias europeas no se van a hacer votaciones en conjunto, sino que se van a separar, se van a efectuar diferentes votaciones, las cuales van a derivar en una separación, una fragmentación de estos territorios. Por lo tanto, los negociadores chilenos durante estos años ven la posibilidad de hacer lo mismo en Tacna y Arica, es decir, hacer un plebiscito en Tacna y otro en Arica, considerando que el departamento de Arica ya estaba más chilenizado y que el de Tacna todavía era mayormente peruano. Es decir, el resultado global de la provincia era incierto, mientras que si separábamos la votación en dos, ya había certeza sobre el resultado. Tacna sería para Perú y Arica para Chile. Entonces, esta separación del plebiscito ocurrida en el Schleswig-Holstein y en el Alta Silesia podría ser también una posibilidad, una propuesta que se podría implementar. Y también algo que se fue considerando en Eupen y Malmedy, el tema de una votación no secreta, es decir, un voto abierto que podría ser considerado como una anexión Lucas, disfrazada. ¿Sí? discúlpame, te quedan 5 minutos. Sí, perfecto. Ahí vamos a estar en el tiempo. Entonces, vemos que justamente estos plebiscitos en tema de los sistemas de votaciones que se implementan, ¿cierto? En cuanto a la administración que va a gerentar el plebiscito, a la calidad de los votantes, al tiempo de residencia, van a alimentar las reflexiones de los diplomáticos chilenos y peruanos. Sin embargo, las negociaciones no, pese a justamente estas retroalimentaciones, no fructíferan, ¿no? Y el diálogo sigue siendo imposible. Pese a estas negociaciones informales y distintas propuestas de plebiscito, no hay arreglo directo entre Chile y Perú. Peor todavía, Perú trata al igual que Bolivia, trata, como les dije anteriormente, imponer en la Sociedad de las Naciones una revisión del Tratado de Ancón, considerando que ya que no se había hecho este plebiscito, este Tratado de Ancón quedaba caduco, ¿no? Nulo. En los años 1922, entonces, frente a este fracaso, tanto de discusiones entre Chile y Perú y el fracaso de las demandas de Perú en la Sociedad de las Naciones, terminan los Estados Unidos proponiendo un arbitraje a estos dos países, arbitraje que interesó a Francia, porque en el caso de que se resolviera un plebiscito para Tacna y Arica, las modalidades de este voto deberían interesar a Francia, porque la administración de los territorios para el plebiscito podrían ser similares al caso del SAR, ¿no? Es decir, siempre un tema de miradas cruzadas transatlánticas para el caso de los plebiscitos. Finalmente, en 1925, el presidente estadounidense Calvin Coolidge va a dar a conocer su arbitraje y va de estos elementos que les mostré anteriormente, va a integrar algunos y rechazar otros. Acuerda el tema de un plebiscito en Tacna Arica, queda vigente, pero va a ser unitario, es decir, no va a haber un plebiscito dividido en Tacna Arica y va a efectuarse bajo la administración chilena. Se realizará con votantes varones únicamente, mayores de 21 años, y con un tiempo de residencia bastante corto, 2 años, es decir, desde la firma del protocolo de arbitraje de 1922. Como vemos, la implementación de medidas un poco mixtas, algunas inspiradas de los plebiscitos europeos y otras que no lo fueron. Sin embargo, pese a este arbitraje favorable a la solución plebiscitaria, las tensiones nacionalistas van a ser demasiado fuertes y en 1926, disculpen, la comisión plebiscitaria a cargo de implementar este proceso va a declarar el plebiscito como impracticable y solamente 3 años después se van a partir estos dos territorios en dos, Tacna, el distrito de Tacna para Perú y el de Arica para Chile. En el minuto que me queda, algunas reflexiones finales para, digamos, marcar este proceso,
quisiera destacar la influencia que jugó la Primera Guerra Mundial sobre el desarrollo de este tema de Tacna Arica, conocido también como la cuestión del Pacífico, al alimentar la reflexión de los diplomáticos, y que esta cuestión del Pacífico, como podemos llamarla, es un asunto simbólico de las transformaciones del orden internacional heredado de la Gran Guerra, ya que ha mostrado la importancia que jugó la Sociedad de las Naciones y el papel nuevo de los Estados Unidos en la región para la resolución de asuntos territoriales en América Latina, ¿no? Entonces es un ejemplo emblemático de la circulación transatlántica de ideas políticas y jurídicas al inicio del siglo XX, y también cómo los conceptos de soberanía, de plebiscito, de pueblo, de nacionalidad, han podido generar tensiones y reflexiones compartidas, miradas cruzadas durante estos años, ¿no? Les agradezco su atención, espero no haberme pasado demasiado del tiempo.